Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el Palacio de Topkapi en Estambul y vamos a aprender juntos cómo vivían los sultanes. ¡Acompáñenos! Esta es la entrada principal. Vamos a imaginar juntos cómo se vivía en esta época. ¡Vamos! The wealth and the power of the Ottoman state. Este es el Palacio de Suleimán el Magnífico y hay muchas entradas, muchas puertas, pero la principal se llama The Gate of Felicity. Luego aquí encontramos las cocinas, el harem del Suleimán, Las cortes, y ¿qué otra cosa encontramos acá? las ceremonias para los embajadores. Mostraban todos sus lujos para Donde sacaban todos los trucos para... Enseñaban toda su opulencia para que demostrarle a otros embajadores que venían a verlos el poder que tenían a través de la abundancia. Del Imperio Otomano. Es el consejo en donde el sultán se reunía con el gran visir y todos los embajadores para hacer los decretos de estado. Mira qué buena cama. Es su trono. Parece una cama. No, la otra lo de cama. atrás, dicen. Ah, Qué rico tener la cama. ¿En dónde metiste esto? ¿Lo estuviste chupando? oye, una cama de esas necesitamos para ver la tele todos. Está buena. En todos estos jardines, los soldados practicaban las artes militares y los que destacaban más en armas se podían convertir en visires. Y los que destacaban en otras áreas se iban a una escuela donde estudiaban religión, ciencias y deportes. Artes, deportes. Artes y deportes. No, y el amigo dice, que lo agarre bien, dice, los dedos en la cámara. Sí. Aquí está el sultán momificado. No, es broma, obviamente. ¿Le gustaba leer? Oye, ¿qué dices con ese gorro del visir? Yo creo que había tenido problemas de cuello, ¿no? Esta era la biblioteca del sultán. O sea, cabe mencionar que en esa época no había wifi y no podían tener el conocimiento a la mano como nosotros ahora. No, pues ellos parece que sí lo tenían a la mano. Esta es una sala donde se encuentran las armas y los grandes tesoros. Está el cuchillo o la espada, no sé qué es, ahora vamos a averiguar. Más cara del mundo, está hecha de oro con incrustaciones de esmeralda. Y también encontramos un diamante de, híjole, no sé cuántos quilates, pero es una enormidad. Ahora les digo la cifra exacta, vamos a descubrirlo. Y no se puede tomar ni fotos ni película dentro, así que esto es lo más que nos podemos acercar con la cámara, se los vamos a tener que platicar. Aquí tenemos las terrazas que ven el Bósforo y también encontramos diferentes salones porque tenían lugar para desayunar, para cenar, para recibir a los embajadores y sus invitados. Y ahora también vamos a llevarlos a los hammams y a las cocinas. ¿Te gusta, Di? Sí, mucho. Oye, ven los barandales, todos están labrados con las inscripciones árabes y eso, toda esa fachada es barroca. Qué buena combinación, ¿no? Vamos a ver la vista en esa esquina. Está lo máximo. Por cierto, les platicamos que si oyen que el sonido anda medio chafencio, es porque no nos dejaron entrar
con micrófono, con tripié, ni con nada de equipo. Con lo único que se puede grabar aquí es así, con algo que no se vea nada profesional. Ve qué buena vista. Desde aquí podrían controlar absolutamente todo a la redonda. Bueno, pues vámonos a continuar con este recorrido por estos palacios tan hermosos. Un poquito de cultura para esta familia. Bueno, pues eso de no tener casa puede sonar como muy extremo o muy complicado, pero la realidad es que no tener una sola casa hace que tengas muchísimas casas por todo el mundo. Por ejemplo, hoy este palacio es como si fuera nuestra casa, porque estuvimos trabajando, estuvimos subiendo nuestros videos, estuvimos haciendo nuestras cosas. No, pero es un señor. Tu hermano. Y pues este es nuestro hogar el día de hoy. Aquí se venía con sus chavas Era la sala privada. a echarle el Podía romance. venir con las mujeres del harem. Y esto está considerado como un kiosco turco rococó. Está divino el techo. ¿Ya vieron el trabajo? ¿Y este qué? ¿Cómo ves ese trono, Diego? Que sí, como había otro allá, seguramente este es del príncipe o del rey. De sultán. Mira qué chida está esta chimenea. Mira qué buen trono. No, pero lo más bonito aquí, bueno, todo está impresionante, pero ve el techo. Estos muebles fueron un regalo de la familia real de Francia, por eso están combinados los estilos. Y las puertas están hechas con concha nácar. Es como una piedra. Es concha. ¿Ya vieron aquí que son 2 hileras de murallas? Sí Aquí sí estaba para perro. meterte. Ahí y la otra. Se ponía Y con toda la vista del Bósforo atrás. No, más aparte que tenía guardia. ¿En dónde estarían ubicados sus cuartos? Para que tú estés. mármol. Aquí venía el sultán. Cuando el Ramadán caía en verano, una vez que acababa, rompía el Ramadán aquí. Y aquí venía a ver todos los deportes que hacían en la explanada de mármol, donde hacían los gazebos, que es la guardia real. Y se venía a comer su snack. Se venía a echar sus buenos esquites con limón, mientras Y tacos veía a sus guardias mexicanos. echarse Su buena esgrima. su buena esgrima o un poquito de fútbol. Oigan, ¿se imaginan las Con grandes pelotas de caucho. buffets y comida que organizaban aquí? Ha de haber sido majestuoso ver todo esto lleno de colores. ¿Seguimos? Sí, vamos a ese kiosco de allá. Querer hacer los salones hexagonales es porque el sultán se inspiraba por medio de las ventanas viendo sus jardines repletos de tulipanes. No podía faltar su chimenea para el invierno. Imagínate el frío que hace aquí en invierno. Ay, delicioso. Ahorita qué tal está el clima. Aquí es donde le hacían a los hijos del sultán la circuncisión. Durante las juntas que se hacían en estas habitaciones, el sultán nunca estaba presente en la sala. Él se sentaba arriba en las rejas y él no tomaba decisiones durante las juntas. Y en cuanto él escuchaba una mala decisión o algo que no le gustaba, cerraba la reja y eso significaba que se terminaba la sesión. Todos los que estaban aquí dentro se iban a otra sala a deliberar y ya se juntaban con él en persona en otro cuarto. Y en este lugar también se casaban las hijas del sultán. También se casaban las hijas del sultán. Aparte de todo, esto era usado para tener total transparencia en las reuniones, porque esa reja del sultán ellos no podían ver a través y entonces ellos no sabían si él estaba o no estaba escuchando sus conversaciones. Órale, pues qué interesante, ¿no? O sea, Era para imagínate tener total que te transparencia. cachen a escondidas y el sultán oyendo desde su cuarto. ¡Pah! Cierra la reja y lo todo chido. Estamos entrando a la cocina real.
No, esta sí es la cocina de los sueños de cualquier mujer. Y de cualquier hombre. Estas son las cocinas. Siempre y cuando no tengamos que estar aquí cocinando de sol a sol, ¿verdad? Que sea un placer Imagínate venir la a limpiada. Oigan, por lo que yo veo, yo prefiero la cocina de ahora. Las ollitas o así, que dicen, ay, se va a tardar como una hora esta comida. Y aquí ni imagínate. Qué buena kitchen. Ay, mira, pónganse a cocinar ya hasta para estar a la noche. Van a tardar unas 10 horas. O sea, de verdad, imagínate cuánto tardaban en cocinar. No, la verdad, En este espacio tenemos los utensilios de cocina, son unos cuchillos de este tamaño, unas ollas gigantescas y unas charolas como de este tamaño de plata, donde servían la comida, y abajo unos tapetes redondos increíbles para poner sobre de eso las charolas. Luego en el salón del fondo encontramos todas las vasijas y jarrones, donde había garrafones de agua y de adorno de cobre y de porcelana. Y en este lado de acá están las tablas de mármol impresionantes, gigantes, para picar la comida. Y unas ollas, ¿de qué tamaño eran las ollas? Como así, ¿no? Y así de altas, imagínense lo que tardaban en cocer eso. No los puedo hacer así, ¿verdad? Todos estos cantos son en vivo. Oigan, como que está más fuerte que el de Alá, no, o sea, el de Alá de Marruecos, que se ponía. Sí, este tiene más horas las bocinas. Alá Akbar. Y aquí es. Sí, miren, chéquense, aquí está un muchísimo más poquito, poderoso. aquí está un poquito más intenso. Bueno, un bastante, ¿no? Pues aprovechamos para concluir este video y nos despedimos. Bueno, pues fue una gran aventura haber visto cómo vivían los sultanes y hasta aquí llegamos hoy. No se olviden suscribirse al canal, compartan y denle like.